Prana Apartamentos. Tenemos el lugar para que lo llenes de vida, para que lo contagies con tu energía y hagas que las cosas pasen. Este lugar te está esperando. Prana es el lugar que necesitas para mantener el equilibrio entre el cuerpo, la mente y la vida. Incrementa tu energía vital en Envigado, sector Camino Verde. Te esperan 2 torres de apartamentos y zonas comunes, pensadas para compartir y recargar tu energía vital. Disfruta de la naturaleza y conéctate con tu lugar especial en Prana Apartamentos. Agenda tu cita o déjanos un mensaje directo. Aprovecha las actividades de lanzamiento y los descuentos especiales durante estos días llenos de energía vital. Bienvenido a Prana Apartamentos, el proyecto que incrementa tu energía vital. Te invitamos para que te conectes a nuestras redes sociales y participe de todas nuestras actividades. Empieza a disfrutar ahora. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Velázquez y una vez más estamos aquí en el proyecto de Prana Apartamentos compartiendo una tarde de té. Hoy es nuestra última sesión de té y antes de empezar quiero recordarles que estamos terminando ya el lanzamiento de nuestro proyecto y recordarles que tenemos un descuento de 5 millones de pesos en la compra de cualquiera de nuestros apartamentos para los que estén interesados, para que se comuniquen con cualquiera de las asesoras. Antes de empezar entonces, les voy a contar que hoy tenemos 2 preparaciones nuevas, 2 preparaciones diferentes. Vamos a estar preparando un chai y luego vamos a estar preparando un blend de té negro con naranja y pera. Voy a empezar entonces el día de hoy con la preparación de nuestro chai. Antes de empezar con esa preparación vamos a hablar un poquitico de sus orígenes, de cómo se ve un chai hebra suelta o un chai ortodoxo, diferentes presentaciones, diferentes opciones en cuanto al contenido que tiene el chai y luego vamos a pasar a la preparación ya directamente. Lo primero que hay que decir del chai es que proviene de la India. Es muy común que se diga té chai, chai solo o masala chai. Yo les voy a explicar cuál es la forma correcta de decirlo y por qué. Lo primero es que masala chai es la forma en la que se le llama tradicionalmente en la India y su traducción, digamos, estricta o directa es té con especias. Masala significa especiado y chai significa té. Entonces, la forma correcta de decirlo es masala chai o se le puede decir directamente chai. Cuando yo digo un té chai, estoy diciendo un té té. Entonces, la forma correcta siempre va a ser un chai o un masala chai. Y lo que les decía, como su nombre lo dice, entonces estamos en presencia de un té
con especias. Ahora, no hay una receta específica de lo que es un masala chai, pues eso va a depender muchísimo de cada tea house o de cada lugar específico que vende el chai y de su mezcla de especias que quiera hacer. De manera muy tradicional en la India vamos a encontrar algunas especias casi siempre presentes, como por ejemplo la canela, pero ya esto va a ir variando un poco de acuerdo a cada tea house. El día de hoy vamos a preparar uno de, digamos, de las referencias insignias de nuestra tienda, que se llama Chai Caramelo, y vamos a estar hablando un poquitico de cómo prepararlo, de las diferencias. De manera tradicional es muy común consumirlo con leche. Sin embargo, no significa que solo se pueda consumir con leche. Se puede preparar en agua caliente, en agua fría, con leche, incluso con leches vegetales. Se puede endulzar, no endulzarse, como queramos. Entonces vamos a arrancar con las preparaciones el día de hoy. Como les decía, vamos a empezar con un chai caramelo, pero para eso entonces vamos a repasar un poquito los ingredientes del mismo. Entonces voy a aprovechar primero para mostrar en cámara cómo se ve un chai de manera en hebra suelta o un té ortodoxo. En este caso entonces tenemos presencia de dos tipos de té diferente, té negro y puer. Tenemos canela, tenemos jengibre, tenemos caramelo, tenemos cardamomo y tenemos clavos de olor. Para la preparación entonces vamos a proceder igual a como hemos hecho todas nuestras preparaciones anteriores. Con eso me refiero a que vamos a utilizar nuestra tetera. Esta fue una pregunta muy común. Estas son teteras de preparación en masa. Tú puedes tener una tetera mucho más pequeña o inclusive infusores personales. Es muy común conseguir infusores muy pequeños para preparaciones de una taza, ideales como para lo que vos estás buscando, para preparártelo solo para ti. Ya las teteras son más buscando ese ritual que se maneja en el té, que es muy común, que es un espacio como de compartir. Es muy común que el té sea ese momento para compartir, por eso se utilizan las teteras. Yo entonces voy a usar este tipo de teteras. Lo más importante siempre es que tenga un infusor. Alguien nos escribió que quería entender cómo funcionaban nuestras teteras. Habitualmente se consiguen teteras de barro, hechas a mano, que son, digamos, las más tradicionales, por ejemplo, en Japón y en China. Se consiguen infusores de siliconas o plásticos, obviamente siliconas o plásticos de calidades culinarias. Y también es muy común encontrarlas de cerámica, hierro y cristal, como en este caso nuestra tetera es de cristal y tiene un infusor de acero inoxidable que es bastante largo. Ese infusor obviamente es tan largo pues porque la tetera nos permite hacer preparaciones para varias porciones al mismo tiempo. Vamos entonces a pasar con la primera preparación, lo que siempre les he dicho, con mezclas que tienen té y agregados. Vamos a mover un poquito las laticas. También me preguntaron por qué en latas de hojalata o de latón y no, por ejemplo, en cocas de vidrio o en envases de vidrio. Para que el té mantenga sus beneficios, debo cumplir siempre tres cosas muy importantes. La primera, que no esté en contacto directo con la luz. Eso inmediatamente nos saca el tema del vidrio. ¿Y por qué que no está en contacto con la luz? Porque recordemos que el té es una hoja y al estar en contacto directo con la luz del sol nos va a ir generando un proceso de oxidación o de marchitación, lo cual va a hacer que nos pierdan beneficios de manera muy rápida. Entonces, primera cosa, hay que estar muy pendientes de la luz. Segunda, de la humedad. Entonces debe estar siempre en un lugar fresco y seco. Al ponerlo en contacto con la humedad, lo que vamos a generar es un proceso de fermentación y ese proceso de fermentación nos va a variar totalmente el sabor y obviamente se nos va a ver comprometido todo el tema de beneficios del mismo té. Y aparte, la hojalata, el latón, este tipo de cosas no da ningún tipo de sabor o no le modifica el sabor a nuestras referencias. Entonces esa es la razón por la cual nosotros optamos por un espacio que sea sin luz, sin humedad y que sea un espacio fresco. Así almacenado en este tipo de envases, el té puede durar hasta un año sin perder beneficios, digamos que sea apto para consumo. Puede durar hasta un año sin ningún problema.
Vamos entonces a pasar ahora sí a la preparación. Lo mismo que siempre les digo, hoy estamos haciendo preparación igual para 4 personas. Entonces vamos a utilizar 4 gramos por vaso. Con nuestra cuchara medidora vamos a utilizar 4 medidas, buscando pues que tengamos en cada una la misma cantidad. Ahora, con el tema de la temperatura del agua, en este caso, que tenemos 2 tipos de té diferente, té negro y puer, son las 2 referencias que aguantan mayor temperatura del agua sin que generemos daños a la misma. Entonces podemos tener más o menos 90 grados centígrados en el agua. Y con respecto al tiempo, vamos a tener entre 3 minutos y máximo 4. Yo, para, digamos, ir un poquito más a la fija, lo voy a dejar 3 minutos y medio y ya con eso voy a saber entonces que la preparación va a quedar muy bien hecha. Es muy común que los masala chai se preparen en leche. Ahora, yo ya les había dicho en algún momento, aún si la preparación que voy a hacer al momento ya de la presentación final se va a hacer con leche, todo el proceso de infusión, que es este que estamos haciendo aquí, se va a hacer en agua caliente, siempre. Específicamente, ¿por qué? Porque si yo paso a hacer la infusión directamente en leche, me van a pasar 2 cosas fundamentales. La primera, que la densidad de la leche y las moléculas grasas de la misma van a impedir que la hoja de té libere de manera natural todos sus beneficios. Entonces, técnicamente no me voy a estar tomando un té en leche, sino que me voy a estar tomando una leche con un poquito de sabor, pero con nada de beneficios. Entonces, lo que yo voy a buscar siempre es hacer una primera infusión en agua y luego de pasado esos 3 minutos y medio, que es lo que yo les voy a dejar hoy, voy a pasar a sacar esa infusión y luego ya de haber sacado esa infusión, ahí sí voy a agregar la leche. Para eso entonces siempre voy a hacer menos cantidad de agua, voy a calcular un poquito menos de agua de la necesaria para hacer la medida completa, y a ese poquito de agua con, digamos, ese resultado más concentrado de la infusión es al que le voy a agregar la leche. Eso me va a permitir sacar todos los beneficios del té, porque recuerden que el té no solamente se toma por su sabor, sino que también estoy buscando unos beneficios. Entonces eso me va a permitir tener unos muy buenos beneficios y ahí sí voy a poder pasar a leche. Igual si lo estuviera haciendo en leche fría o incluso una preparación exclusivamente en agua, pero fría. Siempre vamos a hacer la infusión en caliente y luego de haber hecho esa infusión en caliente, ahí sí vamos a poder pasar a la preparación fría. Por medio de hielo, por medio de más agua fría, ya vamos a ir alternando o jugando con esos cambios de temperatura para llegar específicamente, digamos, a lo que yo quiero. De manera muy tradicional, en la India, los chaiwalas, que son personas que se enfocan en ser como maestros del té en la India y que lo venden en puestos ambulantes, lo sirven muy frío, obviamente por la cantidad de calor y de humedad que se encuentra en la India. El té se consume en gran nivel, pero se buscan más presentaciones en frío. Entonces ellos habitualmente lo hacen siempre en leche, habitualmente en leches vegetales, aunque también se consigue en leche animal. Y luego de eso ya se coloca muy frío, se hace como si fuera un raspado, literalmente un montón de hielo, te lo colocan en el vaso, te colocan el chai con leche y habitualmente se coloca con un montón de azúcar. A nosotros no nos gusta hacer las preparaciones directamente con azúcar, sino que preferimos hacer la preparación de la manera más natural posible y luego ya la persona puede decidir si quiere o no endulzar. Entonces, ninguna de nuestras referencias de manera natural viene preendulzada. Inclusive en este caso, que se llama chai caramelo y tiene pequeñas bolitas de caramelo, el resultado final no es dulce, simplemente le da esa nota. Ya pasaron los 3 minutos y medio, entonces vamos a pasar a servir y luego de servir entonces vamos a poder degustar. El día de hoy yo quise compartir con todos unos bombones de matcha. La última vez les traje unos bombones de chai. Como hoy estamos haciendo más chai, entonces vamos a cambiar un poquito y traje unos bombones de matcha, que es un tipo de té verde japonés con chocolate blanco. Entonces, mientras yo voy sirviendo, para poder compartir, los voy a dejar para que conozcan todas nuestras zonas comunes de nuestro proyecto, y les recuerdo
que estamos en la última semana de lanzamiento y en este momento tenemos unos descuentos de 5 millones de pesos en cualquiera de las compras de nuestros apartamentos. Estas son nuestras zonas comunes, las cuales podrás disfrutar con tus familiares y amigos. Contaremos con un clubhouse donde nos desplazamos por ascensores. Contaremos con un salón de videojuegos, un salón de yoga, un gran salón social, una sala para niños con casa en el árbol. Tendremos piscina para adultos y para niños con solarium, jacuzzi, una terraza con chimeneas. Tendremos el baño turco y el gimnasio. Recuerda que Umbral entrega todas sus zonas comunes dotadas. Te esperamos. Este es nuestro apartamento físico con un área de 79.79 metros cuadrados. Ingresamos al apartamento por un amplio hall de acceso. Tenemos cocina, sala, comedor, balcón que se integran en un solo ambiente. Tenemos zona de ropas, baño social, 2 habitaciones auxiliares. Contaremos con un nicho de estudio, una alcoba principal, baño vestier. Hola, en Prana encontrarás el lugar ideal para ti. Tenemos apartamentos de 79 y 99 metros cuadrados y lo mejor, una forma de pago súper flexible en el tiempo. Tenemos una cuota inicial del 30% y una separación de 2.500.000. Las cuotas promedio para el área de 79 metros es de 3.400.000 y para el apartamento de 99 metros una cuota promedio de 4.200.000. No te lo pierdas, te esperamos. Muy bien, después entonces de haber compartido un poquito más de nuestro proyecto, vamos a pasar a la segunda preparación del día de hoy. Lo que les estaba entonces contando frente a por qué es tan importante el té para la India, me obliga a primero contar un poquito, digamos, de la historia del té, sin digamos, profundizar demasiado, porque no es la idea. Pero es muy importante que entiendan que la India hoy en día es uno de los mayores productores de té en el mundo, debido a que en algún momento la India fue una colonia inglesa. Inglaterra descubre el té por unos intercambios económicos que tenían con Asia, específicamente China y Japón, y se da cuenta que es una infusión que, aparte de ser muy rica y de sus beneficios, en Asia era tenida en cuenta casi como moneda. Así como aquí en Colombia, o en lo que antes era pues toda la América, el maíz en algún momento fue una moneda de cambio, en Asia el té era utilizado como moneda de cambio. Y muchas de las tipologías de té están muy relacionadas con largos viajes de Asia a Europa. Cuando Inglaterra conoce el té
y se da cuenta que el té en Asia era algo casi que exclusivo de las dinastías, de los reinados, de los imperios, quieren llevar eso mismo a Inglaterra. Sin embargo, se dan cuenta que Inglaterra no contaba con las calidades de suelo y de clima para el cultivo del té. Y se dan cuenta que la India, que era una colonia inglesa, sí tenía esas capacidades. Así que dedicaron gran parte de explotación de esa colonia a cultivos de té que se mantienen hasta el día de hoy. Casi todas las referencias de té negro que son internacionalmente conocidas provienen de la India. No solamente hablando de los masala chais o de los tés con especias, sino de referencias puras. Es muy común que vengan directamente de la India. Listo, ya se acabó la clase de historia. Vamos a pasar ahora sí ya a la segunda preparación. Como les estaba contando, entonces esta segunda preparación también tiene té negro, por eso quise como hablar un poquito de la India. Pero entonces ya estamos hablando de un té negro que tiene otros contenidos, perdón. Este té se llama naranja pera y les voy a decir cuáles son los ingredientes. Muy bien, entonces, para que revisen un poquito la granulometría o cómo se ve esta referencia, otra vez estamos en presencia de té negro, que obviamente son las hebras, como enrolladitas que ustedes pueden apreciar directamente. Y vamos a ver qué tenemos: naranja deshidratada, pera deshidratada y bueno, jengibre y algunas flores aromáticas. Vamos entonces a pasar a la preparación. Es muy importante, como siempre les digo, el tema de tiempos y temperaturas. Como en este caso estamos de nuevo en presencia de té negro, vamos a manejar los mismos tiempos de infusión y las mismas temperaturas de agua. La preparación es básicamente la misma. Esta es la preparación más simple y más sencilla del té. Obviamente, si yo ya quisiera hacer preparaciones de coctelería, de lates, de ese tipo de cosas, pues ya va a variar un poquito en cuanto a contenidos. Lo mismo, 4 gramos por taza. Estamos preparando para 4 personas, así que hacemos 4 medidas con nuestra cuchara. Y la proporción más o menos ideal para una taza son 8 onzas. Obviamente aquí, como yo estoy preparando en masa, entonces ya no voy a ir por 8 onzas, sino que estaríamos multiplicando por 4. Igual, procedemos a hacer la infusión y a partir de este momento, igual la temperatura del agua sigue estando a más o menos 90 grados. Y una vez ya puesta todo el agua, vamos a dejar no más de 4 minutos. A mí me gusta asegurarme y por eso vamos a contar 3 minutos y medio mientras se va haciendo esta infusión. Mientras se va haciendo la infusión, entonces yo les recuerdo que cada tipología de té tiene un momento ideal para ser tomada, no solamente por los niveles de teína, no solamente porque eso te puede generar de manera natural picos de estimulación, así como la cafeína, sino por los beneficios que ella te va a entregar en determinados momentos del día. Voy a poner un ejemplo. El té blanco, que es el té más delicado de todos, el té que se somete a menos procesos, tiene propiedades ansiolíticas y es muy usado en momentos de meditación. Ya trayéndolo a un plano, digamos, más cotidiano, el té blanco es muy recomendado que se use en las horas de la tarde-noche. Ya esa hora que volvimos a casa, después de trabajar, después de un día largo, cargados como con todo el proceso del día, el té blanco te va a ayudar a bajar un poquito los niveles. No es que te vaya a dar sueño, pero sí va a bajar un poquito los niveles de ansiedad. Entonces nos va a ayudar a conciliar el sueño, digamos, de una manera más sencilla. El té verde, que tiene propiedades antioxidantes, desintoxicantes, es muy recomendado tomárselo en las mañanas. No solamente porque tiene un nivel de teína muy parejito, sino porque te va a permitir ir eliminando con todas las propiedades diuréticas y desintoxicantes que tiene durante todo el día dichas toxinas. Todas las referencias de té o todas las tipologías de té tienen esa cualidad de ser diurético.
Entonces es muy común que la gente me diga, no, pero es que yo empecé a tomar té de manera muy habitual y obviamente empecé a ir al baño a orinar muchísimo más seguido. Sí, eso es muy normal debido precisamente a esas propiedades desintoxicantes. Mientras estás yendo al baño realmente estás eliminando un montón de toxinas. ¿Listo? Los tés que son un poco más complejos, bueno, hay un té que se conoce como té azul o oolong, que tiene propiedades digestivas muy altas. El oolong es muy recomendado, por ejemplo, como compañía después de almuerzos, después de comidas muy pesadas. El oolong, que tiene esas propiedades digestivas, te va a ayudar como a que no tengas esa sensación de pesadez. ¿Listo? Ya con los tés más complejos como el té negro o el pu'er, vamos a tener dos cosas. La primera es, los niveles de teína son altos y por tener niveles de teína altos, siempre va a ser recomendado tomarlos en la mañana, a mediodía o recién empezando la tarde. Eso nos va a permitir tener muy buena energía, entendiendo que la teína no genera ciertos picos como de arritmias o ciertos picos de estimulación cardíaca que el café sí podría generar. Y aparte entonces ya podemos aprovechar o apreciar los otros beneficios que nos va a entregar el té. Haciendo pues como un pequeño aparte nos quedaría el matcha. No hemos hablado mucho del matcha, yo sé que mucha gente pregunta y está muy pendiente. Aprovecho, si tienen cualquier pregunta, si quieren hacer cualquier pregunta, nos la pueden estar escribiendo ahí en el live. Ahorita en la última parte de esta sesión estaremos respondiendo algunas de esas preguntas. Voy a parar un segundito porque ya está listo el té, no quiero dejarlo pasar. Lo que les había dicho, si yo dejo pasar el tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a liberar unos taninos y esos taninos lo que hacen es que nuestro té quede amargo. Nos va a generar un sabor muy desagradable en boca y no nos va a permitir disfrutar el té. La primera recomendación cuando estás empezando a tomar té es prestarle mucha atención a los tiempos y a las temperaturas, porque suele pasar que una mala preparación te genera una mala experiencia y tendemos a decir es que el té definitivamente no me gusta. Realmente lo que pasa es que nunca lo preparaste de manera adecuada. Ya ahí donde está, ya no está en contacto la hoja con el agua, sino que ya es el resultado de esa infusión lo que tenemos ahí. Yo podría dejarlo ahí un momentico mientras termino de contarles y ya luego lo podemos compartir y no va a haber ningún problema. Lo que les estaba diciendo entonces, nos pueden dejar las preguntas, en la última etapa las vamos a contestar. Me han preguntado mucho por el matcha, que qué es el matcha, que cuándo vamos a hablar del matcha. Realmente podríamos hacer una sesión en vivo solita para el matcha y no terminar de hablar de él. En términos muy rápidos, les digo, el matcha es como el expreso de los tés. El matcha es un té verde que de manera tradicional se macera en piedras, entonces el resultado final es como un polvo de té verde. Esto se hace de manera tradicional en Japón. ¿Qué genera que sea macerado y que la presentación sea en polvo? Primero, que no te estás tomando el resultado de una infusión. O sea, lo que tenemos aquí es que dentro del infusor están todas las hojas de té y de los agregados y acá abajo tenemos el agua y el resultado de la infusión que hicimos. Cuando yo me estoy tomando el matcha, como no hay hojitas, sino que es un polvo, yo literalmente me estoy tomando la hoja del té. Entonces eso, aparte de los beneficios que tenga el té, pues viene un tema de la clorofila, de que el sabor es un sabor mucho más herbal. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Y la segunda es que, claro, como está molido, los niveles de concentración de cada una de sus propiedades son muchísimo más altos que los de cualquier otro té. Entonces, al tomarte un matcha, la teína va a estar mucho más presente, así que los niveles de concentración y de estimulación van a ser mucho más altos y por ende también de los demás de sus componentes. ¿Listo? Vamos a compartir entonces este té. Antes de eso los quiero invitar para que conozcan nuestro apartamento mental, para que sepan un poquito más de él y se enteren de todos estos beneficios que tienen en este momento terminando esta semana de lanzamiento de nuestro proyecto. Les recuerdo que tenemos un descuento de 5 millones de pesos por la compra de cualquiera de ellos. Ahora conoceremos el... Salimos del aire. Bien. Volvemos en 4 minutos. Súper. ¿Por qué todo eso? Porque este video dura, gracias. Ese es muy rico. El 99 es más largo.
Sí, este dura 1 minuto y luego el recorrido dura casi 3. Entonces, sí. Este es muy, muy Pero bueno, rico. es súper rico. Muchas gracias. Y es un té súper como de repostería. Me Voy a gusta. tomarme un día uno de estos, pero sin trabajar en nada. Solamente Para ponerte a disfrutar. Eso es. Eso es. O sea, yo me enamoré del té cuando compré mi apartamento y me empecé a sentar. O sea, mi esposa era muy de café. Y yo empecé a hacer eso que acabaste de decir. O sea, por las mañanas. Hola, en Prana encontrarás el lugar ideal para ti. Tenemos apartamentos de 79 y 99 metros cuadrados y lo mejor, una forma de pago súper flexible en el tiempo. Tenemos una cuota inicial del 30% y una separación de 2.500.000. Las cuotas promedio para el área de 79 metros es de 3.400.000 y para el apartamento de 99 metros una cuota promedio de 4.200.000. Hola, soy Carla Ríos, líder del proyecto Prana Apartamentos. Para nosotros vender Prana va más allá de lo transaccional. Para nosotros es más importante conectar el cliente con nuestro proyecto, así nos sentimos felices de hacer parte de sus sueños. Por eso Prana es energía vital. Muy bien, entonces ya en esta última etapa vamos a empezar con un proceso de preguntas. Vamos a estar contestando algunas de las preguntas que nos han llegado. Antes de empezar a escucharlos, voy a contestar una que es muy común y es algún tip o alguna recomendación para saber el origen o la procedencia del té. ¿Cómo sé cuándo un té viene de la China, cuándo viene de Japón? Digamos que hay muchos orígenes y muchos países productores de té. Nosotros en nuestra tienda, en Tea Market, tenemos 5 orígenes diferentes. Tenemos tés de la China, de Japón, de la India, de Estados Unidos y tés colombianos. Una forma sencilla de más o menos empezar a darse cuenta del origen de cada referencia es atendiendo a la tipología de la misma. Me explico. Como les estaba contando ahorita, la India se especializó y se enfocó exclusivamente en la producción de té negro. No estoy diciendo que entonces en la India no se puedan producir las otras tipologías de té, pero sí son famosos precisamente por el té negro y cada tea estate o cada granja de té va imprimiéndole su sello a cada proceso que le pone al mismo té. Entonces, hay una región que se llama Darjeeling, y donde se produce té negro, y hay una referencia de té negro exclusivamente que se llama Darjeeling. Y así pasa lo mismo con el Ceylon, con el English Breakfast, con algunas tipologías de té negro que de manera, digamos, ya muy tradicional vienen de la India.
Otro ejemplo, lo que les estaba diciendo del matcha. El matcha de manera tradicional viene de Japón y tiene, digamos, ese proceso tan artesanal, tan ritualista de la maceración en piedra. Entonces, tradicionalmente uno da a pensar que el matcha viene de Japón. Probablemente haya otros lugares donde se hagan matchas, pero de manera tradicional estamos buscando obviamente el japonés. Esa es, digamos, como la manera más sencilla de darse cuenta. Pasa lo mismo con el pu'er en China, que China tiene, digamos, un enfoque muy alto en ese tipo de té. Otra forma muy sencilla es enfocándonos en el nombre, ¿listo? Cuando hablamos de las tipologías puras, como el sencha, que es un tipo de té verde, el darjeeling, que es un tipo de té negro, desde el nombre yo ya puedo entender su origen. El sencha, que es un tipo de té japonés, cha significa té en japonés, desde el mismo nombre vamos a empezar a entender más o menos de dónde viene. Ya haciendo, digamos, como ese pequeño paréntesis, cada origen puede tener su producción de manera natural. Aquí en Colombia, por ejemplo, se produce té blanco, té verde y té negro. Nosotros no somos famosos por la producción de té, pero sí hay una empresa que está haciendo una apuesta muy grande por el té y por, digamos, darlo a conocer en el país. Entonces, más o menos así ya podemos entender el tema. Vamos a seguir con las preguntas. Si una persona va a un supermercado o a una tienda, puede encontrar algunos productos de té, digamos, comunes, un té de limón, un té incluso de durazno. ¿Cuáles son, digamos, las principales diferencias con estos tipos de té a este té que es más orgánico, más tradicional? Ok. El té viene de manera genérica en 3 presentaciones. Voy a decirlo de la manera más sencilla para que me puedan entender. La primera presentación es lo que se conoce como listo para tomar, o RTD por las siglas en inglés, y son, voy a intentar no decir marcas, pero son estos envases de té frío, refrescante, que ya vienen listicos. Esa es la primera presentación. La segunda presentación, igual sin decir nombres, es lo que en el mismo supermercado te vas a encontrar en bolsita, ¿listo? En T-Bags, y se vende de muchas referencias. Eso se llama CTC por las siglas de que está cortado, enrollado y molido. ¿Listo? Y la última presentación es lo que se conoce como té ortodoxo o té en hebra suelta, que es lo que yo les he mostrado durante todas estas sesiones en el que podemos ver, digamos, las hojas. Diferencias. La primera, el contenido y la calidad del té. En la primera presentación, que es el té ya listo para tomar, habitualmente la gente cree que eso es el té, o sea, que el té es esa botellita. Si usted hoy hace el ejercicio y no me cree a mí, sino que va y coge la botellita y revisa, habitualmente ese tipo de botellas nunca tienen más del 2% de contenido de té. Entonces realmente ahí tenemos agua, azúcar, conservantes, otro montón de cosas y 2% de té. Ahora, con las bolsitas que se conocen como CTC, que son esas bolsitas que ya vienen listas de por allá, como de la India, por ejemplo, hay un nombre muy similar. Pasa que es como lo que en el café se conoce como la pasilla, ¿listo? Cuando se empieza a hacer todo el proceso con la hoja suelta, en esas vasijas va cayendo en la parte de abajo como un pequeño sobrante. Para no perderlo, ese pequeño sobrante es embolsado y es distribuido o vendido. Y finalmente está el té en hebra suelta, que es lo que ya hemos visto aquí varias veces. ¿Qué tenemos ahí? Primero, la facilidad de ver que el producto que estamos infusionando. Literalmente yo puedo ver ahí las hebras del té y los demás contenidos. El jengibre, dependiendo pues obviamente de lo que tenga cada uno. Entonces, lo primero es, en cuanto a calidad, el orden siempre será hebra suelta, CTC y listo para consumir. Y ya, en cuanto a, digamos, contenido de té, obviamente, vuelve y juega. El listo para consumir es lo que menos té tiene. Ya luego estaríamos hablando del CTC, que son las bolsitas. Y finalmente estaríamos hablando de la hebra suelta. Hace un rato nos comentabas que para cultivar el té se requieren unas condiciones, digamos, de clima y de tierra especiales. Acá en Colombia, que ya se está sembrando y produciendo té blanco, como nos decías, ¿cuáles son como esos
lugares donde mejor puede salir este té. Ok, mira, sí, el té necesita unas condiciones especiales de clima, de altura y de suelo para todo el proceso de cultivo y cosecha. Primero que todo, se da en climas subtropicales. Segundo, y lo primero que tengo que aclarar, estamos acostumbrados a ver fotos súper bonitas en Asia de los cultivos de té que son como arbustos pequeñitos. Realmente la hoja del té o la Camellia sinensis, que es la planta, si se deja en su estado salvaje, es un arbusto que puede alcanzar los 25 metros de altura. Lo que pasa es que por temas de obviamente facilidad y practicidad, se controlan estas plantas para que no crezcan más de 1 metro 50 para su recolección. Lo primero es climas subtropicales. Lo segundo, deben tender a ser húmedos. Aquí en Colombia se cultiva mucho, o digamos, el único cultivo que hay en Colombia está ubicado en el Valle del Cauca, en la región de Vitaco. Y ahí se cultiva té blanco, té verde y té negro. Yo estoy totalmente seguro que hay muchas regiones de Colombia que podrían tener muy buenos suelos, porque obviamente nuestra tierra tiene ese beneficio para el cultivo de té. Más que un tema de clima o de suelos, yo creo que es un tema de enfoque económico. Realmente nosotros en cuanto a agricultura todavía estamos muy enfocados a producción, por ejemplo, del café, que de otras cosas, pues precisamente porque el mercado no está tan enfocado aún en el té. Eso es un proceso que nosotros llevamos apostándole más de 8 años y que esperamos que en algún momento estemos llenos de cultivos de té. Al hablar precisamente de estos lugares en los que se produce el té, ¿cómo son esos procesos del cultivo, de digamos la recolección de la hoja y todo eso, comparado por ejemplo con lo que ya conocemos muy bien que es del café? Ok, los tea estates o las granjas grandes de té suelen ser como pequeñas ciudades dentro de sus mismas poblaciones. Habitualmente todos estos cultivos siguen siendo muy artesanales, siguen siendo muy manuales, precisamente por la delicadeza que tiene la hoja de té y porque estamos apuntándole a productos muy orgánicos. Ahora, el proceso de recolección del té y el proceso al cual se somete la hoja del té una vez recolectada va a variar un montón dependiendo de la tipología de té que queremos tener como resultado final. Yo les había contado en algún momento que la Camellia sinensis, digamos que es la misma planta y no es que yo siembre una Camellia sinensis de té negro, no es que sembré un arbolito de té blanco, sino que es la misma planta, técnicamente la hoja es la misma, solo que dependiendo del momento en el cual yo recolecte la hoja y también dependiendo del proceso al cual yo la someta, entonces vamos a tener como resultado final un té blanco, que les he contado que es, digamos, la hoja que menos procesos tiene, que es la hoja que se recoge de manera más adelantada, por decirlo de alguna manera. Luego estaremos en presencia de té amarillo, de té verde, de oolong, de té negro, de puer, dependiendo del proceso, pasando desde un simple recolección y secado hasta ya procesos de recolección, secado, marchitado y fermentación. Y esas fermentaciones pueden llegar inclusive hasta 60 años, como en los vinos. Entonces ya va a variar mucho de ese proceso el resultado final. La última pregunta tiene que ver mucho con tu propia experiencia al tomarle amor al café. Ahorita fuera del aire nos comentabas la manera en que le empezaste a tomar amor al tema del té y te alejaste un poco del café, ¿cierto? De pronto, ¿cómo sería una buena experiencia para alguien que quiere empezar a disfrutar y a degustar mucho más del té? Una de las cosas que nosotros más buscamos remarcar es que el café y el té nunca van a ser competencia. O sea, realmente no es como si te gusta el té no puedes tomar café. Pero somos conscientes de que estamos en un país muy cafetero por tradición. Así que la llegada al mundo del té siempre está enfocada en dos, digamos, opciones. La primera es el sabor. Hay mucha gente que empieza a tomar té por el sabor, me explico, quieren dejar de tomar gaseosas, quieren dejar de tomar jugos, quieren empezar a tomar algo un poquito más saludable, pero que siga teniendo ese sabor rico. O la segunda opción, que también es muy común, es el tema de los beneficios.
O sea, quiero tomar algo que me ayude con el metabolismo, que me ayude a desintoxicarme, que tenga, digamos, esas otras opciones. En mi caso particular fue una mezcla de ambas cosas. Fue un tema de encontrarme que el té es un mundo enorme, que no solamente los sabores que se pueden encontrar en el té, sino los beneficios y la forma de preparación te puede variar muchísimo el resultado final. Y me di cuenta que el té traía con él unos rituales que llegan indudablemente a generarte mucha paz, mucha tranquilidad. El ritual de la preparación del té, de aprender cómo se prepara cada una de las referencias, de aprender cuáles son los beneficios. Y digamos, obviamente no es una medicina que te tomaste hoy y mañana estás como si nada, sino que el consumo habitual del té sí te permite ir dándote cuenta de los beneficios del mismo. Entonces, particularmente, empecé como todo el mundo, con referencias muy frutales, más tisanas que té. De a poco fui aprendiendo a conocer los sabores del té, a conocer los momentos, los beneficios, las diferencias entre uno y otro, y eso me fue llevando también a disfrutar mucho de esos pequeños rituales, de ese momento en el que uno llega a la casa como con ganas de descansar, de simplemente disfrutar un momento para uno o compartir con su familia ese momento de tomarse algo, de conversar, de volver como a la calma. Eso fue lo que me fue, digamos, enganchando al mundo del té. Y bueno, ya después me di cuenta que es un mundo gigantesco, que cada que uno va pasando y aprendiendo más se va dando cuenta que sabe menos del té. Pero finalmente eso fue lo que me llevó, digamos, a tenerle ese gusto. Ya por último, entonces quería agradecerles a todos por este espacio. Realmente creo que hemos aprendido muchísimo todos, incluyéndome a mí. Quería agradecerle a este proyecto por tenernos en cuenta para su lanzamiento. Por último, entonces recomendarles que se peguen una revisadita de nuestro proyecto. Les recuerdo que en este momento tenemos unos descuentos de 5 millones de pesos por la compra de cada uno de nuestros apartamentos, para que pasen, para que los conozcan, para que se enamoren y bueno, invitarlos a que sigan disfrutando de todos estos momentos que tenemos para ustedes. Espero te haya gustado esta actividad. Te esperamos en el próximo live para que te recargues de energía vital. Prana Apartamentos. Tenemos el lugar para que lo llenes de vida, para que lo contagies con tu energía y hagas que las cosas pasen. Este lugar te está esperando. Prana es el lugar que necesitas para mantener el equilibrio entre el cuerpo, la mente y la vida. Incrementa tu energía vital en Envigado, sector Camino Verde. Te esperan 2 torres de apartamentos y zonas comunes, pensadas para compartir y recargar tu energía vital. Disfruta de la naturaleza.
y conéctate con tu lugar especial en Prana Apartamentos. Agenda tu cita o déjanos un mensaje directo. Aprovecha las actividades de lanzamiento y los descuentos especiales durante estos días llenos de energía vital.